Listo, empezamos, chicos. Entonces, ¿qué respuesta pusimos en el primer ejercicio, ¿no es cierto?, de conversión de unidades, ¿no es cierto? Nos decía que para hacer un pastel se necesitan 3 vasos, ¿no es cierto?, de harina. ¿Ya? ¿Qué tal les pone este? ¿Ya? Si cada vaso contiene... La ¿Cuánto? B, La B, La listo, B, profe. perfecto. Muy bien, 450 gramos. perfecto, ¿no es cierto? Deci, tenían que acordarme, ¿no es cierto?, que si aquí está el gramo, aquí viene decigramo, centigramo y miligramo, ¿de acuerdo? Miligramo, ¿ya? Ahora, quiero transformar a gramos, me regreso un espacio, quito un 0, sería 150 gramos. Y eso multiplicar por 3 y me daría 450. No había problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí estaría nuestro primer ejercicio. ¿Sí? No había problema en el primero. Vamos al siguiente. Ejercicio número 2. ¿De acuerdo? Ejercicio número 2. Veamos. Ahí está. ¿Qué respuesta pusimos aquí? La B, La B, La B. profe. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces, perfecto. Vamos a analizar, ¿no es cierto? 2,5 kilos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces serían 2,500 gramos, si es que quiero trabajar todo en gramos, ¿no es cierto? Ahora, tengo que fijarme que a esto le voy a sumar, ¿no es cierto?, 600 gramos. 2,500 gramos más 600 gramos me da 3,100 gramos. Este 3,000 vendría a ser 3 kilogramos y este 100 más 100 gramos. Entonces, perfecto, ha sido la B. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, ahí estaría nuestra respuesta. Perfecto, ya está nuestro segundo ejercicio. Vamos, siguiente. ¿Qué respuesta pusimos aquí? La B. la B, 200 gramos. Ya, la B, 200 gramos, listo. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que analizábamos aquí? ¿Sí? Que dice 1/4 de kilogramo. Y un kilogramo viene a ser 1,000 gramos. Y 1/4 sería 1/4 de 1,000, que vendría a ser 250. Perfecto, ya eso, quitamos 50 y vendría a ser 200. Perfecto, la respuesta, la B. Muy bien, chicos, ¿ya? Eso, vamos analizando. Siguiente parte, ¿ya? ¿Qué respuesta pusimos aquí? La D, ¿Ya? Sí, ¿De la D acuerdo? creo que. La D creo que era. Listo, vamos a ver. ¿Qué me pide aquí? Despejar, ¿no es cierto?, la resistencia 2. Y me fijo que aquí está la resistencia 2. Entonces, de esta resistencia 1 le voy a pasar a restar. Primer requisito, 1, R menos 1 sobre R1 es igual a 1 sobre R2. Eso tengo que fijarme, ¿no es cierto? Hasta ahí mi primera partecita. Ya tengo la R2, aunque está sobre 1, pero ya le tengo a un solo lado. Ahora voy a resolver esta fracción. Sí, resolvemos esta fracción. Mínimo común múltiplo sería la multiplicación de los dos, R1 por R, y luego se multiplica en cruz. Sería que R1 viene aquí y R viene acá. ¿De acuerdo? Y eso sería 1 sobre R2. Pero lo que tienes que fijar aquí es que te pide R2. Entonces, tú puedes invertir. Entonces, tú inviertes todo. R1 por R sobre R1 menos R es igual a R2. Mira, ya tú inviertes y así ya tuve R2. ¿De acuerdo? Entonces, mira, solo tuve que hacer una resta de fracciones, acordándome que el mínimo común múltiplo es la multiplicación y luego se multiplica en cruz. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Muy bien, parece que no hay dudas. Vamos bien, perfecto, chicos. Entonces, ya Dicen, tenemos. sí, una duda Dime, tenía. a ver. Siempre se pasa, como decir, del otro signo, ¿no? Yo estaba confundido en los signos, si se pasa al restar o se pasa con el mismo, solo se le pone A ver, este, este igual, ahí, exacto. ya, verá, lo que yo hice aquí, ¿no es cierto? Es tratamos del el que nosotros queremos despejar sea positivo. Tratamos eso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, aquí está positivo. Entonces, este R1 le voy a pasar para acá para que ya me quede solo el R2. Entonces, por eso, el que está sumando pasó a restar, ¿sí? Eso es lo que hicimos aquí. Siempre tratando que el que quiero despejar siempre sea positivo.
¿ya? A cualquier lado. Ponte, hubiera sido negativo, entonces tengo que fijarme que ese R2 le iba a pasar para acá, para que se me vuelva positivo, ¿ya? Entonces, lo que tratamos es el numerito que nosotros queremos despejar o la variable que nosotros queremos despejar, siempre sea, ¿no es cierto?, positiva. ¿Ya? Entonces, ese es tu primer requisito. ¿Está claro eso? ¿Alguna otra duda? Queda R2 arriba y en la respuesta no. A ver, lo que te está pidiendo es que despejes R2, entonces significa que esto es igual a R2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, mira, R2 ¿a qué es igual? A R1 por R sobre R1 menos R. Entonces ya no le vamos a colocar el R2, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos que esto es igual a R2. Entonces te está pidiendo cuánto vale R2. Entonces no te van a veces a poner esta R2, ¿de acuerdo? Ya sabes que cada una de esas respuestas significan R2. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿no es cierto? Está nuestro ejercicio. Vamos, siguiente. ¿Qué respuesta pusimos aquí? La Alice. La A. La A, listo. Entonces, La aquí tienes dos opciones de A. resolución, ¿de acuerdo? Mira, dice determina la altura, ¿no es cierto? Determina la altura. Y esta H sería mi altura, ¿no es cierto? Entonces, una opción es de que yo despejo la H. Y después de que despejo H, me pongo, ¿no es cierto?, a reemplazar los valores. O la otra es que reemplazas valores y luego despejas. ¿Listo? Entonces, eso tienes que fijarte. ¿Qué sé recomendar yo siempre en los ejercicios? Que tú reemplaces valores y después despejes, ¿de acuerdo? No despejes y luego reemplaza valores, ¿sí? Sí, lo que yo sé decir es, hagamos eso. Entonces, mira, la presión, me dice aquí, ¿no es cierto? La presión, que sería 450,000, es igual a la presión atmosférica que está aquí, ¿no es cierto? Que es 101,000 más D, la densidad, que es 25, por la gravedad, que me dice que sea 10, y por la altura. Bien, entonces, eso es lo que yo hago primerito, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que yo hago primero, ¿ya? Una vez que nosotros hacemos eso, pasaría, ahora sí, comienzo a despejar. Pasaría a restar, ¿no es cierto? 450,000 menos 101,000 sería 349,000. Y eso sí, sería igual a 25 por 10, 250H. 0, 0, ¿cierto? Simplifico y comienzo a sacar quintas, ¿de acuerdo? Comienzo a simplificar, quinta, quinta, ¿de acuerdo? Y luego otra vez quinta y quinta, ¿de acuerdo? Y cuando yo despeje esto, ¿no es cierto? Ya me va a salir 1396. ¿Listo? Perfecto. Entonces, como recomendación en este tipo de ejercicios en donde tenemos que reemplazar los datos, lo que tienes que hacer es mejor reemplazar, ¿sí? Y luego despejar. Ya, no despejes y luego reemplaces. ¿Ya? Entonces, ese va a ser nuestro requisito. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Listo? Parece que no hay dudas. Perfecto, chicos. Entonces, hemos hecho, ¿no es cierto?, el ejercicio. ¿Ya? Entonces, facilito. Vamos al siguiente. Sí, en el siguiente teníamos que acordarnos, ¿no es cierto? Dice de la hipotenusa y habla de un cateto, ¿no es cierto? ¿Qué respuesta pusimos aquí? La B. A ver. La La B. B. La 2. B, ¿Listo? profe. Perfecto, muy bien. Entonces, si me habla de hipotenusa y me habla de catetos, lo que yo tenía que acordarme es de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y al acordarme de un triángulo rectángulo, tengo que acordarme de el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Que el teorema de Pitágoras me decía hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, me acuerdo de mi formulita. Eso es lo que teníamos que fijarnos aquí. Ahora,
La hipotenusa me dice que vale 3 y uno de sus catetos me dice que es raíz de 5. Entonces eso es lo que nosotros reemplazamos, ¿no es cierto? Sería 3 al cuadrado, la hipotenusa es igual a raíz de 5 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Aquí me quedaría 9 es igual a 5 más cateto 2 al cuadrado. El 5 pasa a restar. 4 es igual a cateto 2 al cuadrado. El cuadrado pasa a raíz. Raíz de 4 es igual al cateto 2. Entonces, raíz de 4 que vendría a ser 2. Entonces, el lado que me falta sería 2. ¿Listo? Entonces, va a haber ejercicios en la prueba, ¿no es cierto? En donde tú tengas que acordarte de las formulitas, ¿sí? Tienes que acordarte de las formulitas. Eso es importante, ¿sí? Que te acuerdes de las formulitas, como este del Pitágoras, ¿no es cierto? A veces vas a tener que aprenderte las formulitas de velocidades que ya estamos aprendiendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Listo, perfecto. Ahí está el ejercicio. Me avisan, ¿no es cierto? Si hay alguna duda, siempre, ¿no es cierto? Por si acaso y para seguir pasando, ¿de acuerdo? Vamos, seguimos. Notación científica. ¿Qué respuesta pusimos aquí? La B. La B. Ya, la B también, listo, muy La bien. B. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos a veces aquí? O lo que yo sé hacer, ¿no es cierto? Me dice calcular la masa del Sol. Entonces, la masa del Sol vendría a ser la multiplicación, ¿no es cierto?, de la masa de la Tierra por las veces, ¿no es cierto?, del Sol. Entonces, yo le puedo convertir esto a notación científica. 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces, mira, esto sería 3 por 3,3 por 10 a la 5. ¿De acuerdo? Y eso multiplicado por 6 por 10 a la 24. ¿Listo hasta ahí? Ahora multiplico 6 por 3.3. Entonces 6 por 3.3 vendría, ¿no es cierto?, a ser 19.8 por 10. Y se suman los exponentes, que vendría a ser 29. Me regreso la coma a un espacio, entonces sería 1.98 por 10 a la 30. Si me regresaba, tenía que sumar 1. ¿Ya? Y ahí estaría mi respuesta, la B. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces ahí está la resolución. Siempre que te tengas que trabajar en notación científica, todo ten en notación científica, ¿sí? Ese es uno de los requisitos. Perfecto, chicos. Entonces, está el ejercicio. Siguiente. ¿Qué respuesta pusimos aquí? A ver. La D. Ya, la D. La D. La D, La profe. D. Listo, muy bien. Entonces dice que aquí nosotros tenemos que calcular el volumen. Y nos da, ¿no es cierto?, la formulita de la densidad. ¿Ya? Entonces, dice que la densidad es igual a masa sobre volumen. Como quiero el volumen, voy a despejar. Entonces, el volumen sería la masa sobre la densidad. Ese sería nuestro requisito. ¿De acuerdo? La masa sobre la densidad. Sabemos que la masa es 6 por 10 a la 24. Entonces, 6 por 10 a la 24. Y eso vamos a dividir para la densidad, que sería 5,5 por 10, ¿no es cierto?, al cubo. Listo. Aquí era igual que la multiplicación, separamos los números de, ¿no es cierto?, los exponentes. Entonces sería 6 dividido para 5,5, 60 dividido para, ¿no es cierto?, 55, quinta 12, quinta 11, 12 dividido para 11 vendría a ser a 1, me sobra 1, coma 0, no me alcanza, pongo otro 0 y sería a 9. Entonces, mira, ya sé que el número sería 1.09, ¿ya? Y se restan los exponentes, entonces sería 24 menos 3 sería 21. ¿Listo? Y ahí estaría nuestro resultado, la D. Perfecto, chicos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Perfecto, parece que está claro todo lo que hemos visto, ¿no es cierto?, hasta aquí. Este era el deber número 1.
Miren, ¿de acuerdo? No nos demoramos nada en resolver el deber número 1. Entonces, eso tenían que fijarse. Los deberes son bien cortitos, ¿ya? Si nosotros revisamos toda la teoría que vimos en clase, aquí la ponemos en práctica y no nos demoramos nada. Eso tenemos que fijarnos mucho, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Ahora, la mayoría de estos ejercicios, algunos han aparecido en pruebas. Eso tenemos que también fijarnos. Mira, entonces tú ya estás adaptándote a resolver ejercicios de prueba. Y entonces, así es como nosotros revisamos. Vamos al segundo deber, que eran conceptos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, en conceptos básicos, nosotros tenemos que acordarnos, ¿no es cierto?, un poquito de lo que era, ¿no es cierto?, distancia, trayectoria, desplazamiento, ¿no es cierto?, posición, ¿sí? Tenemos que acordarnos un poquito de vectores, lo que vimos, ¿no es cierto? Tenemos que acordarnos de calcular el módulo, que también nosotros vimos que nos trabajamos con los triangulitos o si no trabajamos con teorema de Pitágoras. Entonces, todo eso teníamos que fijarnos en la segunda tarea, donde nosotros teníamos que trabajar con conceptos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir analizando los ejercicios. A ver, vamos a ver. ¿Qué respuesta pusimos en el ejercicio, ¿no es cierto?, en el primer problema de conceptos básicos? La D. La D. ¿Listo? Ya. Dice, determinar el módulo del vector OA. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que vaya desde O, me vaya hasta A, ¿no es cierto?, con un vector. Este vector es el que me está pidiendo. ¿Listo? Entonces, como te está pidiendo ese vector, lo que tenemos que fijarnos es cuánto mide ese vector o en qué punto termina, ¿no es cierto? Está terminando en el punto 320. ¿Sí? Y como inicia en el punto 00, yo sé que este sería mi vector, 320, ¿de acuerdo? Para encontrar, ¿sí?, cuánto es el módulo, tenemos que elevar al cuadrado cada uno. Entonces, 3 al cuadrado sería 9, 20 al cuadrado sería 400, sumamos los dos valores y sería 409. Y a eso le sacamos raíz. Entonces, ahí estaría nuestro resultado, la D, ¿no es cierto? Entonces, cuando te pide el módulo, verificas, ¿no es cierto?, cuál es tu vector, aunque este vector, ¿no es cierto?, hubiera sido aquí el inicio, aquí hubiera sido el fin, ¿sí? Por si acaso no iniciaba en 0, 0, ¿no es cierto? Entonces tenías que hacerme fin menos inicio. Encontrabas primero con fin menos inicio y después elevabas al cuadrado cada uno y sumabas y sacabas raíz, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso no hicimos eso de restar. ¿Por qué? Porque inicia en el punto 0, 0. ¿Alguna pregunta antes de pasar? ¿Listo? Parece que no hay dudas. Listo, chicos. Entonces, sigamos. Ya está nuestro ejercicio. Veamos cómo te fue con el siguiente. ¿Qué respuesta pusimos aquí? La C. Ya, la C. Muy bien, por ahí dicen la C también en el chat. Listo, entonces, eso, perfecto, ¿no es cierto? ¿Ya? La respuesta es la C. Vamos a analizar la pregunta. Como yo te dije, siempre vea la pregunta. Entonces, mira, dice, determinar la posición. Nosotros cuando nos habla de posición, lo que dijimos, tenemos que recordar, ¿no es cierto?, en dónde está el punto. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, lo que me está pidiendo, determine la posición en metros del punto B. Entonces, quiero saber en dónde se encuentra el punto B, ¿no es cierto?, en base al eje de referencia, a la referencia. ¿En dónde es el eje de referencia? En el inicio. Entonces, quiero el vector desde el inicio hasta B. Eso es lo que yo quiero, la posición de B, ¿no es cierto? Entonces quiero ese vector. Ahora, para encontrar ese vector, nosotros tenemos que fijarnos que tenemos una opción. Me voy con el gráfico, si es que tuviera cuadraditos, pero en este gráfico no tiene cuadraditos, entonces es difícil darme cuenta. Y también tengo que recordar, ¿no es cierto?, que yo puedo encontrar la posición si sumo los dos vectores, tanto el desplazamiento como, ¿no es cierto?, el punto donde empezó el desplazamiento, ¿sí? Entonces, lo que hubiéramos hecho aquí es tomar 10 y más 5j,
¿no es cierto? Y a eso sumarle el vector desplazamiento, que vendría a ser menos 9i, ¿de acuerdo? Y menos 3j. Y lo único que hacemos es sumar. Y aquí me quedará i, 10 menos 9 sería i, y 5 menos 3, que sería más 2j. ¿Sí? Y ahí estaría nuestra respuesta, la C. Entonces, no olvidarme, cuando a mí me está pidiendo posición, me está pidiendo en dónde se encuentra el punto. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros verificamos, en dónde se encuentra el punto. Aunque la mayoría nos saben dar, ¿no es cierto?, con los valores con cuadritos, pero en este caso no nos dan cuadritos. ¿Listo? Entonces, sumamos. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente? ¿Listo? A ver. ¿Ya? No hay dudas. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿está claro el ejercicio? Vamos. Siguiente, chicos. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. A ver. ¿Qué respuesta pusimos aquí? La C, 25. La C, raíz de 25. ¿Ya? Parece que todos están de acuerdo. Listo, chicos. Entonces, vamos a analizar aquí. Analizamos la pregunta. Primero analizamos la pregunta. Eso es importante. Dice que debo, ¿no es cierto?, encontrar, determine la distancia que recorre el avión. ¿Ya? Distancia. Palabra importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué era la distancia? La distancia es, ¿no es cierto?, el módulo del desplazamiento. Ese era uno de los requisitos. O también tenía que fijarme qué distancia, ¿cierto? Era cuánto mide la trayectoria. Eso también teníamos que fijarnos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tengo que fijarme? Que es en línea recta. Si es en línea recta, significa que es el módulo del desplazamiento. Entonces, vamos a encontrar el desplazamiento. Ahora dice, se representa mediante el vector AB, ¿cierto? Si se representa mediante el vector AB, ya me está dando mi inicio y me está dando mi fin. Entonces, lo que voy a hacer es fin menos inicio, ¿de acuerdo? Para encontrar nuestro desplazamiento. Entonces digo, ¿cuál sería mi fin? Mi punto B. ¿Y cuál sería mi inicio? Mi punto A. Entonces, B menos A. ¿Qué significa eso? Que al B le dejo los mismos datos, 4, 5, y a la le cambio de signo. Entonces sería menos 1, menos 1. 4 menos 1 sería 3, 5 menos 1 sería 4, y este sería mi desplazamiento. Ya tengo el desplazamiento. Y como me pide la distancia, ahora, ¿no es cierto?, vamos a trabajar con, ¿no es cierto?, teorema de Pitágoras. Elevo al cuadrado, 9, elevo al cuadrado, 16, sumo, y le saco la raíz. ¿Listo? Y ahí estaría la C. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Pregunta, chicos? ¿No? ¿Parece que está claro esto? Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, hemos hecho, ¿no es cierto?, el ejercicio. Vamos a analizar el siguiente. ¿Ya? Me avisas, ¿no es cierto?, cualquier duda. Vamos a ver. ¿Ya? Aquí está. ¿Qué respuesta colocamos, ¿no es cierto?, en el ejercicio? A ver, espero sus respuestas. La A dice por ahí. ¿Qué dicen los demás? La Parece que C. es. Ya, la C por ahí, la D por acá. Ya, este ha estado con un poquito de discordia este ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, ese quiero que me lo expliques, por favor. Ya, listo, sí. Este creo que ha sido el ejercicio que hemos tenido dudas. Listo, dice, en el plano cartesiano se muestran los vectores de la posición en metros, ¿ya?, de un objeto que se ha movido desde ciertos puntos, en cada instante dentro del plano. Así, entonces aquí está el plano. Eso es lo que tengo que fijar. Con base en la figura, identifique la ubicación gráfica del vector desplazamiento. Entonces, mira, vector desplazamiento,
Entonces, lo que me está pidiendo es el desplazamiento, un vector, desde el punto A hasta el punto C. Entonces, identifiquemos en dónde está A, B y C, ¿no es cierto? Eso vamos a identificar. Entonces, mira, en el gráfico, aquí está A, aquí está B y aquí está C. Identifiqué eso en mi gráfico. Ahora dice que tomemos, ¿no es cierto?, el vector que nosotros vamos a tomar para ir del punto A al punto C. Entonces, ¿cuál es tu inicio? A. Entonces, tomas A como inicio. ¿Y cuál es tu fin? S. Este es tu fin. Entonces, el vector que tú vas a tomar sería desde A hasta C. Ese sería tu vector. ¿Ya? Ahora sí. Si ya sabes cuál es tu inicio, cuál es tu fin, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ahora sí, revísale. La La D. D. La D. Perfecto, ¿no es cierto? Sería la D, porque ya sabes dónde inicia y dónde termina. Entonces te está pidiendo ese vector, ¿de acuerdo? El vector en dónde inicia y dónde termina. Y se acabó el ejercicio. Bueno, entonces, si te pide el desplazamiento, te está pidiendo que identifiques en dónde inicias y dónde termina. ¿De acuerdo? Nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué hubieran podido hacer en este ejercicio? A veces, mira, ¿qué pueden haber hecho? Que a veces no te van a poner como está aquí. Ya aquí está 6, se acabó, ¿no es cierto? Pudieron haberle trasladado al eje de coordenadas y haberle puesto de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenías que fijarte tú? Buscar, ¿no es cierto? También el que tenga esta misma inclinación. Mira, el que esté igualito aquí. Aquí tu inicio y acá tu fin. ¿Ya? Entonces, por si acaso, le muevan al, ¿no es cierto?, al eje de referencia. Pueden moverle, ¿de acuerdo? No dejarle como aquí, que le dejaron en la misma posición. Pueden esta posición pasarla acá. Entonces, eso tener cuidado, ¿ya? Y borrar esta partecita. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Ya está claro ahora sí esto? Ah, entonces, estamos viendo todos los criterios, ¿no es cierto? Estamos viendo lo que es posición, lo que es desplazamiento, lo que es distancia, ¿no es cierto? Estamos analizando esas partecitas. Vamos, siguiente. ¿Qué tal nos fue con este ejercicio? La B. Ya, la B La dicen B. por ahí. La B, listo. Muy bien. Dice, determinar la longitud. Siempre vea la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, como quiero determinar la longitud vendría, ¿no es cierto?, a ser la distancia. ¿Sí? La longitud vendría a ser la distancia. Y la distancia vendría a ser el módulo. Como me dan el vector posición final, entonces yo ya sé que el inicial va a ser en 0, 0. Entonces, este sería el vector. Nada más. Entonces, digo, raíz de 20 y raíz de 44. ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? ¿No es cierto? Elevamos al cuadrado, solo sería 20. Elevamos al cuadrado, solo sería 44. Sumamos, sería 64. Y a eso sacamos la raíz. ¿Ya? Mira, y ahí estaría nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces, lo que nos estaba pidiendo en este ejercicio era que nosotros calculemos, ¿sí?, el módulo. Nada más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros nos fijamos aquí. ¿Preguntas? Dicen longitud es lo mismo que distancia. Claro, la longitud es lo mismo que la distancia o la dimensión, ¿de acuerdo? ¿Sí? O la magnitud, entonces son sinónimos, ¿de acuerdo? Magnitud, distancia, longitud, ¿sí? Ya, o a Ya, veces puede estar medida también, encontrar la medida, entonces te está pidiendo también el módulo, ¿ya? ya, Sí, pues. eso entonces son algunas palabritas, ¿ya? Perfecto, ¿alguna otra pregunta? ¿Listo? Parece que no hay más dudas. Listo, perfecto. Entonces, vamos bien hasta ahí. ¿Listo? Vieron que el deber era sencillo. Vamos, sigamos. Vamos. Este ejercicio creo que ustedes ya lo hicieron. ¿Cuánto pusieron ahí? La C. Ah, esto, este sí, ya lo hicimos. Tener cuidado si es que nos cambian de datos. En este caso, en el deber habían puesto el mismo, ¿no es cierto? Que ya hicimos el día de ayer. Sí, ayer hicimos este ejercicio. Entonces, era aquí, ¿no es cierto? 6 por 25. Sería esa la distancia, ¿no es cierto? Y aquí la distancia, en cambio, era 20 por 55.
¿Ya? Entonces, la distancia que recorrió primero fue de 150 y la distancia que recorrió después fue 1100. ¿Ya? La distancia total que recorrió fue 1250. El tiempo total que se demoró sería 25 más 55, que eso sería 80. Esto dividimos para 80, podemos eliminar y ya me queda, ¿no es cierto?, que la velocidad media o rapidez media sería 125 octavos. ¿Listo? Entonces, tener cuidado si te cambian de datos, porque eso es lo que pueden hacer, ¿ya? Si te pueden, ¿no es cierto?, te pueden cambiar de datos. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Multiplicas el primer recorrido, ¿ya? Entonces, multiplico el segundo recorrido, sumo, y luego sumo los tiempos. Y con eso calculo la velocidad media, que la velocidad media era, ¿no es cierto?, la distancia total dividido para el tiempo total, ¿ya? Velocidad media. ¿Alguna? Disculpe, Lisa, este salió en la prueba, ¿verdad? Sí, este salió en la prueba. ¿Ya? Y había como 3 variaciones, por eso tenemos que fijarnos. Creo que quisieron poner la variación en este deber, pero no la han puesto. Sí, han puesto el mismo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Dicen Entonces, rapidez dime. media es lo mismo que velocidad media. Rapidez media es en, ¿no es cierto?, en escalar. La velocidad vendría a ser en vector. ¿Sí? Entonces, eso tienes que fijarte. Ya, ¿no es cierto? Aquí, lo único que si te pide velocidad media, lo que haces es poner 125 octavos y se acabó. Ahí está. Eso sería velocidad media. ¿Ya? Ya, Entonces, gracias, Elisa. eso. Como es movimiento rectilíneo, tú sabes que se mueve en el eje de las X, entonces va a ser Y. ¿Ya? En este caso se está moviendo en el eje de las X. Entonces, si te pide velocidad media, lo único que tienen que hacer es aumentarte la Y. Si te pide rapidez media, ya sería solo sin la Y, ¿de acuerdo? Sería solo el módulo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Perfecto. ¿Está claro el ejercicio? Vamos, siguiente. Ya, aquí tenían que acordarse de una formulita, ¿no es cierto?, de aceleración. ¿Qué respuesta pusimos aquí? Este creo que hemos estado en dudas. Las hélices. Ya, la sé por ahí. ¿Qué dicen los demás? Sí, creo que la sé. Yo también puse las hélices, pero salió que estaba mal. ¿Estaba mal? Sí, Sí, ¿Seguro? sí, salió que estaba mal. Ya, porque esa es la respuesta. Sí, la C es la respuesta. Sí, porque vamos a recordar. ¿Te acuerdas que aquí te pide la aceleración media? Nosotros vimos una formulita para la aceleración media, ¿de acuerdo? Que era velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Se acuerdan de esa formulita? ¿Ya? Entonces, esta formulita es la que nosotros teníamos que verificar. Ahora dice, cada cuadrícula mide 20 metros. ¿De acuerdo? Cada cuadrito vale 20 metros. ¿Ya? Determinar el vector aceleración media para este experimento. ¿Qué es lo que voy a fijarme aquí? Que mi gráfico no me sirve de nada. ¿Por qué no me sirve el gráfico de nada? ¿De acuerdo? Porque el gráfico está hablando de distancias. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está hablando el ejercicio, de distancias. ¿Por qué me doy cuenta que está hablando de distancias? Porque está hablando de metros. ¿Sí? Entonces, me está hablando de distancias. Mira mi fórmula. ¿En qué tengo que basarme en mi fórmula? Tengo que basarme de la aceleración, ¿cierto? Tengo que basarme, digamos, en la velocidad. Y si me dan la velocidad A y la velocidad B. Entonces, sí me dan esos valores. Entonces, lo que tenemos que fijarnos ahora, ¿no es cierto?, es la aceleración media. ¿Cuál es mi velocidad final y cuál es mi velocidad inicial? Entonces dice, en llegar del punto A al punto B.
Entonces yo me voy de A, me voy a B. ¿Para qué me servía eso? Para nosotros, ¿no es cierto?, revisar la dirección. Para eso me servía, para ver cuál es el inicio y cuál es mi fin. Cuál es mi fin y cuál es mi inicio, ¿de acuerdo? Entonces eso teníamos que fijarnos en la gráfica. La gráfica solo me servía para eso. Entonces, ahora que ya identifiqué eso, entonces tengo que fijarme aquí que mi velocidad B sería 10 y 5. Y mi velocidad A, tengo que cambiarle de signo, que sería menos 6, menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, 10 menos 6 sería 4. Y 5 menos 3, que sería 2. Esto sería en I, esto sería en J. Esto sería velocidad final menos velocidad inicial. ¿Ya? Ahora, mi aceleración media sería 4I, ¿no es cierto? Más 2J. Todo eso sobre el tiempo, que sí me dan, que es 2. Y mi aceleración media vendría a ser 2i menos j. Y sí, la respuesta sería la C. No sé por qué marcaría error la C, si esa es la respuesta. Entonces, como te dije, el gráfico no me servía mucho porque el gráfico lo único que me indicaba cuál era mi fin y cuál era mi inicio. Pero como la aceleración trabaja con velocidades, yo tengo que trabajar con velocidades. ¿Listo? ¿Está clara esta partecita? ¿Por qué el tiempo es 2? Porque dice demora un experimento, un móvil demora 2 segundos en llegar del punto A al punto B. Entonces, ahí está el tiempo. ¿Sí? El tiempo que demora de ir del punto A al punto B ha sido 2 segundos. Entonces, ese es el tiempo. ¿Sí? Aquí está. ¿Ya? Revisa esta partecita de aquí. ¿Sí? El inicio. Ahí te das cuenta de lo del tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Listen, y eso que dice 20 metros de largo y 20 metros de altura, eso solo es un distractor. Fue un distractor porque eso lo único que te está indicando es que cada cuadrito de estos mide 20. Eso es lo que te está diciendo. Cada cuadrito vale 20. ¿Sí? Entonces eso es lo que tienes que analizar. Ya, cada cuadrito vale 20, aunque creo que está más por ahí. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que fijarnos. Pero es un distractor porque eso me habla de distancia. Y en la aceleración no depende de la distancia. La aceleración depende de las velocidades. ¿Sí? Entonces necesitas ver tu velocidad inicial y tu velocidad final. ¿De acuerdo? Entonces no te importan las distancias. ¿Comprendido eso? Sí, entonces fue un distractor en este ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Muy bien. Entonces, parece que no hay más dudas. Claros, no te olvides, la aceleración depende de la velocidad, no de la distancia. ¿Sí? La distancia, eso es en velocidad. Ahí sí depende de la distancia. La velocidad depende de la distancia. Y la aceleración depende de la velocidad. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro esa partecita. Vamos, siguiente. ¿Qué tal nos fue con este ejercicio? La C. Dice. La C, ¿listo? Ya, todos de acuerdo. Entonces, mire, dice, ¿cuál es el radio de luz del faro? Ya, entonces me está pidiendo cuál es la distancia, ¿no es cierto? Desde un faro, ya, dibujemos aquí aunque sea un faro, ¿sí? Ya, aquí está el faro. Y digamos, este faro está en el punto 9 menos 5. Y el haz de luz, que va hasta el punto, ¿cierto? Menos 3 menos 2. ¿Ya? Entonces, me pide radio. Necesito mi fin y necesito mi inicio. Hago fin menos inicio. ¿De acuerdo? Entonces, fin menos 3 menos 2. Inicio, cambio de signo, menos 9 más 5. Esto me daría menos 12 y esto me daría 3. Elevamos al cuadrado, 144 más 9 y 144 más 9 sería 153. Y sacamos raíz. Perfecto. Y la respuesta, la C. Mira, si tú interpretas eso rápido, ¿no es cierto? Mira, yo no le hice un gráfico que sea correcto. Mira, solo
yo sé que el punto menos 3 menos 2 no estaría ahí, ¿no es cierto? O también tengo que fijarme que el punto 9 menos 5 no podría estar ahí, ¿ya? Pero yo lo dibujo para reconocer mi fin y mi inicio, nada más, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos. Lo importante es que tú reconozcas cuál es el fin y cuál es el inicio. Eso siempre analizamos nosotros. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, una duda. Por ejemplo, el vector inicio siempre va a estar, como decir, al inicio del párrafo y el otro al final, o No van a variar. siempre. Sí pueden variar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tienes que fijar. No siempre está el primero, ¿de acuerdo? Sí, siempre nos pueden variar. Por eso tú tienes que reconocer cuál es el fin y cuál es el inicio. Necesitamos siempre reconocer eso. Sí, no, no es el primero, siempre el inicio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Perfecto. Entonces, no creo que hay dudas. Muy bien, chicos. Vamos, siguiente. Ah, ¿cómo nos fue con este ejercicio? ¿Qué respuesta pusieron? La B. Ya, la B por ahí. ¿Qué dice el La resto? B. Ya, la B. La D. Listo. Muy bien. Entonces, La B. vamos a ver. Dice, un avión militar se encuentra en el aire ubicado en el punto, eso es un punto, ¿de acuerdo? AI más raíz de 3J kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ubicarme? Que mi eje de referencia va a ser aquí, ¿no es cierto? Y que el avión está por acá, ¿de acuerdo? Y este punto es el AI más raíz de 3J. Eso es lo que tengo que fijarme. Visto desde la torre de control con un ángulo de 30 grados. Entonces, mira, si yo hago el vector posición, ¿sí? Sé que el ángulo que tiene aquí es de 30 grados. Entonces, eso tienes que fijarte. ¿Ya? El ángulo de ahí es 30 grados. Ahora, armo mi triangulito. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que analizo en este triángulo? ¿No es cierto? Lo que me pide el ejercicio. Determina la distancia en kilómetros que existe entre la torre y el avión. Entonces, mira, me está pidiendo la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, necesito calcular cuánto vale la hipotenusa. Ahora, dice que este lado mide A, ¿sí? Y este lado de aquí mide raíz de 3. ¿De acuerdo? Según mi condición. Esto es X, esto es Y. Entonces, mira, A y raíz de 3. Ahora que ya hice eso, nos acordamos de nuestro triangulito notable. Si esto es 30, lo de arriba es 60. Frente de 31, frente de 60, raíz de 3. Y frente de 90, 2. Raíz de 3 dividido para 1 sería raíz de 3. Y por 2 esto sería 2 raíz de 3. Mira, la respuesta ha sido 2 raíz de 3. Esta sería mi respuesta. Pero lo que está haciendo aquí es que el 2 le ingresa a la raíz. ¿Ya? Y cuando un número ingresa a la raíz, ingresa al cuadrado. ¿Ya? Entonces, entra como 2 al cuadrado. Y sería 3 por 4. Y 3 por 4 sería 12. Y ahí estaría mi respuesta. ¿Listo? Muy bien. Revise, chicos. ¿Me avisan alguna duda? Entonces, se dieron cuenta que nosotros también vamos a utilizar, ¿no es cierto?, lo que son los triángulos notables. Mucho utilizamos los triángulos notables. ¿Listo? Perfecto. Entonces, una vez que vimos esto, vamos al siguiente ejercicio, ¿no es cierto?, que creo que ya es el último de esta partecita. Y analicemos aquí. ¿Qué respuesta pusimos aquí? La C. Ya, la C. Así. Ya, muy bien. Y la Sí, C, profe. perfecto. Muy bien, chicos. En este era la C. ¿Qué es lo que te pide? La rapidez. ¿Sí? Y cuando tú tengas una tabla o tengas una gráfica, ¿te acuerdas? ¿Sí? Que nosotros vimos las gráficas también de movimientos. Entonces, teníamos que fijarnos que la pendiente era igual a la
rapidez. Eso también puedes aplicar aquí. Entonces, lo que me está pidiendo es la rapidez, la pendiente, ¿no es cierto? Y para eso tú necesitas 2 puntos. Siempre necesitamos 2 puntos para encontrar los que tú quieras, ¿de acuerdo? No necesariamente los de aquí, ¿ya? Los que te digan ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú sabes que verificamos que dice que tiene un movimiento en línea recta. Entonces, si el movimiento es en línea recta, la velocidad o rapidez es constante. En cualquiera de los puntos va a ser constante. Calculamos mi pendiente. Entonces, mira lo que me dice. Tomemos del 0 al 7. Tengo que sumar 7. Del 0 al 2 tengo que sumar 2. Mi pendiente sería y sobre x. Como el tiempo siempre es x, esto vendría a ser y. Sería 7 sobre 2. Y esto vendría a ser mi rapidez. Respuesta, mira, la pendiente. Y tú pudiste tomar, como te dije, cualquier punto. El punto que tú quieras. ¿Sí? Entonces, ejemplo, dice, no, yo quería tomar este punto. Del 14 al 21, sumo 7. Del 4 al 6, sumo, ¿no es cierto? 2. Entonces, mi pendiente sería 7 sobre 2. Y eso sería mi rapidez. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando te piden rapidez y te den una tabla o te den un gráfico y veas una línea inclinada, sabes que estás en movimiento rectilíneo uniforme y la pendiente siempre es igual a la rapidez. ¿Alguna pregunta? Dicen, y lo que está en el ejercicio es, no le tomamos en cuenta, solo lo que El, está en el cuadro. claro, es que el 2 y el 6 no me interesan mucho. ¿Por qué? ¿Ya? Porque estás en una línea recta. Y cuando tú estás en una línea recta, tú sabes que la velocidad es constante. O sea, siempre va a tener la misma velocidad en cualquiera de los puntos. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que fijarme es que yo puedo tomar cualquier punto y ahí me voy a dar cuenta cuál es, ¿no es cierto?, nuestra velocidad. Porque siempre Profe, va a ¿y cómo ser. me doy cuenta que me pide la pendiente? ¿Te acuerdas que ayer nosotros vimos las gráficas? ¿Ya? Y nosotros dijimos que cuando tenga, ¿no es cierto?, una gráfica de tiempo con distancia y yo tenga una línea inclinada, si yo saco la pendiente, eso es igual a la rapidez o velocidad. ¿Sí? Entonces, eso me está Ah, pasando ya, aquí. me perdí. Eso. Ayer vimos nosotros esas tablitas, esas gráficas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tienes que analizar ahí. ¿Listo? Profe, Dime. disculpe, y no se podía hacer de otra manera. Yo le sumé el 7 más el 21 y le dividí para la suma del 2 y el 6. Y me salió la respuesta. Sí, también. Pues te digo, pero acostumbrémonos a que esto siempre va a ser la pendiente. ¿Ya? Cuando estás en movimiento rectilíneo uniforme, porque te dice en línea recta, siempre va a ser la pendiente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros analizamos. La pendiente, siempre que te den un, ¿no es cierto?, un gráfico o una tabla con tiempo y distancia. Mira, lo que me está dando es tiempo y distancia. Entonces, si yo tengo tiempo y distancia y yo saco la pendiente, esa va a ser la velocidad, siempre. ¿Claros? Listo. Creo que no hay dudas hasta el momento, ¿ya? Entonces, está claro hasta ahí. Mira, y hemos resuelto el ejercicio. Ya hemos resuelto, ¿no es cierto?, el segundo deber. Mira, facilito, ¿no es cierto? Hemos visto todos los criterios. Ahora sí, vamos a pasar al tercer deber, el que, no sé, la mayoría ya lo hizo. Enviaron ya de noche y no. No lo hicieron. Entonces, Aún vamos a ir haciendo, ¿no es cierto?, juntos. Los que ya lo hicieron, perfecto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los que no lo hicieron, vamos a ir trabajando en este momento, ¿de acuerdo? Mira, para nosotros ya tener esa partecita. Estos ejercicios son facilitos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora lo que vamos a trabajar ya en el siguiente es nuestras formulitas que nosotros teníamos que aprender, ¿no es cierto? D, B y T, ¿no es cierto? Distancia, velocidad, tiempo. La otra, tiempo de encuentro, ¿sí? Que era distancia sobre la suma del 1 más el 2, tiempo de alcance, distancia sobre, ¿no es cierto? Velocidad 1 menos velocidad 2, ¿ya? Esas formulitas vamos a trabajar en este momento. Entonces, los que ya le resolvieron, no hay problema. Sí, pueden enviar la respuesta. Quien no lo resuelva todavía, pueden, ¿no es cierto?, ponerse a resolver. Voy a dar un tiempo para que ustedes, ¿no es cierto?, lo resuelvan.
y luego hago yo la explicación, ¿sí? Entonces, vamos trabajando juntos. A ver, chicos, vamos al primer ejercicio, que es de concepto. Primer ejercicio. La C. Constante. Perfecto, muy bien, ¿no es cierto? Si nosotros decimos que tenemos una línea paralela, ¿sí? Una línea paralela al eje del tiempo, entonces, lo que me está diciendo, aquí está el tiempo que siempre está en X, y me dice que en Y, en cambio, está la velocidad. Si yo tengo una línea paralela, ¿sí? Lo que nosotros dijimos, que eso siempre va a ser la velocidad constante. Perfecto, ¿sí? Mira, no hay problema, ¿sí? Entonces, si tengo una línea recta con tiempo y velocidad, siempre va a ser constante. Esto nos mira, facilito. ¿Alguna duda aquí? ¿Ya? Vamos a recordar otra cosa también que pasa en este tipo de ejercicios que nosotros dijimos. ¿Qué es lo que hago? Si yo calculo el área debajo, ¿no es cierto?, de esa recta, esta área debe ser igual al desplazamiento, ¿sí? Igual al desplazamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa partecita también? Entonces necesito que eso también se acuerden. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Entonces, estamos claros hasta ahí. Muy bien. ¿Ya? Vamos, siguiente. La C. Corrida. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? La C. Listo. Muy bien. Y ¿Ya? la C. Muy bien. Eso es, chicos. Dice, si una partícula se desplaza por una trayectoria rectilínea, primera parte rectilínea, el módulo del desplazamiento, ¿de acuerdo? El módulo del desplazamiento siempre va a ser igual a la distancia. Eso tenemos que fijarnos, ¿de acuerdo? El módulo del desplazamiento siempre es igual a la distancia. Perfecto, muy bien. Entonces, no hay problema. Nosotros vamos viendo solo criterios aquí. Son ejercicios en donde tengo que analizar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Sigamos, chicos. Vamos al siguiente. ¿Ya? Vamos, ahí está nuestro ejercicio. Comencemos a resolver. 100. ¿Ya? 100 dice por ahí. La B. ¿Ya? ¿Ve? Ya vamos a dar un tiempo todavía a los que no lo resuelven. Vamos a darles todavía 30 segundos para que comiencen, ¿cierto? B. A revisar. La B, ¿listo? ¿Ya? Ya, ahora sí. Hice mi gráfica, ¿no es cierto? Para entender. Dice, una persona va del punto A al punto B. Del punto A al punto B. Primero, ¿no es cierto? Recorriendo por una trayectoria rectilínea, va en línea recta, ¿listo? Con una rapidez constante, ahí ya sé que es movimiento rectilíneo uniforme, por decirme constante, de 6 metros sobre segundo. Y regresa caminando con una rapidez constante de 3 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, mira, va a 6 metros por segundo y regresa a 3 metros por segundo, ¿ya? Ahora dice,
Si el recorrido de ida y vuelta duró 50 segundos, todo el tiempo que se demoró en ir y en regresar son 50 segundos, la distancia entre el punto A y punto B es, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que puedo analizar yo aquí? Que la distancia es igual aquí y la distancia que recorre aquí es igual, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a también a decir? Que el tiempo que se demora en ida le voy a llamar X y el tiempo que se demoró en regreso sería 50 menos X. ¿Comprendido esa partecita? Listo, parece que sí. Entonces, vamos a fijarnos aquí. La distancia es la misma, la distancia de ida y la distancia de vuelta, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia es velocidad por tiempo. Entonces sería, mira, 6x es igual a la, ¿no es cierto?, distancia de vuelta, que sería 3 por 50 menos x. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Entonces, mira, lo que yo puedo hacer aquí es encontrar el tiempo. Voy a encontrar el tiempo. ¿Sí? Antes de encontrar la distancia, voy a encontrar el tiempo. Entonces, mira, 6x es igual a 150 menos 3x. Vas a sumar, 9x es igual a 150. X sería 150 sobre 9. Esta sería nuestro tiempo. ¿Ya? Ahora, distancia es igual a velocidad por tiempo. Y mira, mi velocidad, sé que es 6, puedo utilizar cualquiera de las dos, 6, ¿ya? Por el tiempo, que sé que es 150 novenos. Simplificamos, tercera, 2, tercera, 3, tercera 1, tercera 50. Entonces mi distancia sería 100 metros. Mira, y ahí está la distancia, 100 metros. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí? Sí, Lisen, disculpe porque le puso en el recorrido de vuelta 50 menos X. Ya verás, todo el tiempo que él recorrió en ida y regreso es igual a 50, ¿ya? Todo, ida y regreso es 50, ¿ya? Ahora, yo voy a decir, como no sé cuánto tiempo se demoró en el de ida, le llamo X. Entonces, mira, lo que se demoró de aquí a acá es X. Entonces, lo que se demora de aquí a acá, como es en total 50, al 50 le resto lo que ya, ¿no es cierto?, me demoré, que es X. Entonces, mira, al total le quito lo que ya me moví de ida. Entonces, eso es lo que hice. Y eso sería lo que me demoro en regresar. ¿Sí? Entonces, sería el total menos lo que ya me demoré de ida. Eso sería el tiempo de regreso. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos, chicos, pregunten, ¿cierto? Si tienen alguna duda. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Vamos a hacerlo en línea recta, a veces ese de 50, que es más fácil. Estos son los 50 segundos que se demora. Ahora me fijo que esto es lo que se demora en la ida. Entonces, mira, lo que le falta para completar los 50 sería 50 menos X. ¿Ya? Entonces, a veces en línea recta se da uno más cuenta de este, ¿por qué le puse 50 menos X? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Vamos, chicos, pregunten. El 6x dice, ¿de dónde sacó? ¿Ya? Tú sabes que la, ¿no es cierto? Distancia es velocidad por tiempo. Entonces, esta distancia es velocidad por tiempo. ¿Cuál es la velocidad? 6. ¿Cuál es el tiempo? X. Entonces, mira, sería 6x. La distancia de vuelta sería velocidad por tiempo. La velocidad es 3 metros por segundo y el tiempo, que es 50 menos x. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hice ahí es, ¿no es cierto?, calcular la distancia. Y la distancia es velocidad por tiempo. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Eso pregunten, ¿no? Se puede quedar con dudas, ¿de acuerdo? Cuidado.
¿Listo? Parece que está claro. Vamos, siguiente. Sí, veamos cómo te fue con el siguiente ejercicio. Sí, me avisas, ¿no es cierto? Si tienes alguna duda. Vamos, a ver, ahí está. 15, Liz. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué dice el resto? Vamos resolviendo. Igual vas a tener un minuto para resolverle. Yo te dejo, ¿no es cierto?, el tiempo. Luego me avisas. 15. Ya, 15. ¿Listo? Vamos a hacer por los dos métodos, ¿no es cierto?, que hay. Uno es por el método, ¿no es cierto?, que lleva un poquito más de tiempo, que es ir analizando el movimiento, y el otro, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver que como la velocidad es constante, cómo lo resolvemos más rápido, ¿sí? Entonces, vamos a fijarnos aquí. Lo primero que yo hago aquí es, ¿no es cierto?, que la velocidad es constante. ¿Por qué es constante? Porque sé que el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces, mi velocidad es constante. ¿Cómo calculo la velocidad? Distancia sobre tiempo. Entonces, la velocidad que tiene aquí, ¿de acuerdo?, es igual a la velocidad que tiene acá. Y yo sé que es distancia sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos analizando. Distancia es d y el tiempo que es 4 segundos. Esa es la velocidad aquí. La velocidad en la parte de abajo sería distancia más 30 sobre, ¿no es cierto?, 6. Como es constante, ya están que las dos son iguales. ¿Qué hacemos ahora? Las dos, ¿no es cierto? Vamos a igualar y encontrar la distancia. Lo primero que hacemos es encontrar la distancia. Entonces empezamos. 6D multiplico en cruz, 4D más 120. La D pasa a restar, 2D es igual a 120, la D es igual a 60. Mira, mi distancia ha sido 60. Ahora puedo ocupar cualquiera de los dos. Voy a ocupar en el primero. Entonces dice, el tiempo es 4 segundos y la distancia es 60. Mi velocidad es igual a distancia sobre tiempo, sería 60 sobre 4, y entonces 60 sobre 4, que sería 15. ¿Ya? Y ahí estaría mi respuesta. ¿Listo? Entonces yo utilicé, ¿no es cierto?, el método, ¿no es cierto?, de analizar el problema, ¿de acuerdo? De ir analizando el problema. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer en este momento es cómo nosotros resolver más rápido este ejercicio. Cuando te digan, ¿no es cierto?, que se aumentó el tiempo y se aumentó cierta cantidad de distancia, entonces significa que la diferencia es esta distancia. Entonces, si 4 segundos es D, 6 segundos sería 4 más los 2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 4 yo ya sé que es D. Significa que estos 2 segundos vienen a ser el 30. Entonces, mi velocidad vendría a ser distancia sobre tiempo, que vendría a ser los 30 que se aumentaron y los 2 segundos que se aumentaron. 30 dividido para 2, que sería 15. Y ahí estaría mi respuesta. ¿Ya? Más rápido. Entonces, ahí están las dos maneras. La forma, ¿no es cierto?, de hacer todo el proceso, de encontrar cada una de mis medidas, y la otra de, ¿no es cierto?, analizar que si en 4 segundos hace D, en los 2 segundos hará los 30 extras. ¿Ya? Como la velocidad es constante, en los 2 segundos hará los 30 extras. Y entonces 30 dividido para 2, que me daría 15. ¿Preguntas, chicos? Dicen, y si le hacemos, o sea, 60 dividido para el 6, ¿da lo mismo? No sería 60, ¿de acuerdo?
Porque la distancia que recorres después sería los 60 más los 30. ¿Sí? Entonces, mira, la distancia aquí sería 60 más 30 sería 90. Y ahora sí te tocaría hacer que la velocidad es igual a 90 sobre 6. Y 90 sobre 6, ahí sí te da 15. ¿Sí? Entonces, si Ah, ya, trabajas con la segunda figura, tienes que reemplazar el dato. Entonces, no sería 60, sería 90. ¿Ya? Y eso ah, ya. divides para el tiempo. ¿Ah? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Listen, ¿podrías repetir el segundo procedimiento? El que es más corto. Y ese. ¿Ya? Verás. Vamos a repetir esta partecita. Ya, voy a borrar algunas cosas por aquí. Ya, borremos esta partecita. Voy a borrar esta partecita de aquí. Listo. Ahí va a estar mi espacio. Entonces dice, tú, ¿no es cierto?, en recorrer una distancia de, te demoras 4 segundos. Eso me dice. Pero en recorrer una distancia de más 30, te demoras 6 segundos. ¿Claros hasta ahí? Esa es la primera partecita. Saqué los datos. Una vez que nosotros sacamos los datos, ¿no es cierto? Tenemos que fijarnos que la diferencia entre los dos es 2 segundos. ¿Sí? Entonces, tú sabes que en 4 segundos recorrió una distancia D. Entonces, mira, en 4 segundos recorre la distancia de D. Tú puedes, ¿no es cierto?, que eliminar eso. ¿Cuánto te queda extra? 30. Estos 30 metros se va a demorar 2 segundos extras. Entonces, mi velocidad, como es distancia sobre tiempo, los 30 que está extra dividido para el tiempo, que sería 2, y ahí te daría el 15. ¿Listo? Y ahí sería nuestro resultado. Entonces, ¿cuánto va a aumentar de distancia extra? 30. ¿Cuánto fue el tiempo extra? 2. Entonces divido 30 dividido para ese tiempo extra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo hago. Y ya estaría la respuesta. Gracias, Listen. Listo, muy bien. ¿De dónde sacó el 120 del primero? Ya, listo. Este 120 de ser, ¿no es cierto? Bueno, aquí es segundos. Entonces el 4 pasó a multiplicar a los 2 y el 6 pasó a multiplicar a los 2. Y de ahí ya salió 120. ¿Ya? El 4D pasó a restar, me queda 2D. Y luego, ¿no es cierto? El 2 pasó a dividir y sería 60. ¿Claros? ¿Alguna otra pregunta ahí? ¿Listo? Muy bien, ya creo que está claro todo. Perfecto. Ah, no te quedarás con dudas. Eso es importante, no quedarse con dudas. Vamos, siguiente, chicos. ¿Ya? Rapidito. Vamos, vamos. A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? Ya, la dicen por ahí. Veamos qué dicen los demás.
La A, creo, Lice. La A creo. ¿Cómo? Cuidado ese creo. ¿Listo? Vamos a ver. Dice, la distancia que recorrió el móvil en 9 segundos t menor que 12 segundos. ¿Qué me está diciendo? La distancia que recorrió desde 9 hasta 12 segundos. ¿Ya? Entonces, mira, eso es lo que te está diciendo ahí, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de esa partecita que te decía desde y hasta, ¿no es cierto? Entonces, lo que te está pidiendo aquí el ejercicio es, ¿no es cierto?, que nosotros veamos qué distancia recorrió desde 9 hasta 12 metros. ¿Ya? Entonces, yo digo, desde 9, 10, 11 y 12 ha recorrido, ¿no es cierto?, 3 segundos, ¿ya? 3 segundos. Entonces, ya tengo el tiempo. Quiero la distancia. Me acuerdo de mi formulita, ¿ya? ¿Qué distancia es igual a velocidad por tiempo? ¿Ya? Entonces, ya sé qué distancia es velocidad por tiempo. Tengo el tiempo, que son los 3 segundos. Me falta la velocidad. Y como me dan una gráfica con tiempo y distancia, la pendiente viene a ser la velocidad. Variación de Y sobre variación de X. ¿De acuerdo? Esta sería la pendiente y esto sería igual a la velocidad. Entonces, ¿cuánto mide, no es cierto, en Y? 24. ¿Cuánto mide en X? Mide 6. Entonces, 24 sobre 6 ha sido 4. Esto sería mi velocidad. ¿Ya? Ahora, la distancia sería velocidad por tiempo. Distancia, velocidad, 4. Por tiempo, el tiempo que va a pasar desde 9 hasta 12 son 3 por 3. Y entonces la distancia ha sido 12. Perfecto. Y la respuesta ha sido 12. ¿Listo, chicos? Revisen esa partecita. ¿Me avisan alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna partecita que no hayan comprendido? Me avisan. A ver. ¿Listo? Parece que está todo claro. No hay ninguna duda. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, miren, ya está el ejercicio. Ya no te olvides que cuando tengas una gráfica de tiempo con distancia, ¿sí? Siempre la pendiente es igual a la velocidad. ¿Ya? La pendiente siempre es igual a la velocidad. ¿Listo? También tienes que recordar una cosita, ¿no es cierto? Que si está en forma creciente la velocidad es positiva o te estás moviendo hacia la derecha y si la pendiente es negativa, ¿no es cierto? Lo que tienes que fijarte es de que te estás moviendo hacia la izquierda. Nada más, ¿de acuerdo? Recordar esas partecitas importantes. Vamos al siguiente, chicos, ¿ya? Avisarán las dudas, ¿no es cierto? Necesito que usted me avise las dudas que tenga. A ver, vamos a ver aquí. Ahí está el ejercicio. 18, Lice. Ya, 18. ¿Qué dicen los demás? Ya. Listo. Listo. Al mismo instante, un motociclista sale de la ciudad A y otro de la ciudad B con una cierta intención de encontrarse en el camino recto de 60 kilómetros. Aquí está A, por aquí está B. Están separados una distancia de 60 kilómetros, ¿de acuerdo? Y me dice, ¿no es cierto?, que van a encontrarse. Significa que uno va hacia acá y el otro va hacia acá. Ahora, parte importante también del ejercicio que me dice al mismo instante, ¿cierto? Entonces, si me dice al mismo instante, entonces no tengo problema, ¿no es cierto?, de igualar los tiempos. Dice que van a salir al mismo tiempo. Perfecto, ya sé esa partecita. Ahora dice que el uno va a 110 kilómetros por hora y el otro va a 90 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, el tiempo de encuentro era la distancia sobre la velocidad del primero y la velocidad del segundo. ¿No es cierto? 60 kilómetros dividido para la suma, 110 y 90 vendrían a ser, ¿no es cierto?, 200 kilómetros por hora.
simplifico y multiplico y esto me daría 0,3, ¿de acuerdo? Pero horas. Eso es lo que teníamos que fijar, ¿no es cierto? Es 0,3 horas. Pero me dice que encuentre, ¿no es cierto?, en minutos. ¿Ya? ¿Listo? ¿Aún no te dice eso? ¿Ah? ¿En cuánto tiempo se encontrarán? Bueno, como no te dice, lo que acabas de descubrir es en horas, ¿no es cierto? Y tengo que fijarme que para transformar a minutos voy a multiplicar por 60. Quito el 0, recorro una coma y 3 por 6 que vendría a ser los 18 minutos. ¿Listo? Y ahí estaría mi respuesta. Perfecto. Pregunta, chicos. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Avisen. ¿Listo? Parece que no hay dudas. Muy bien. Creo que está claro hasta aquí. Perfecto. Muy bien. Vamos bien, chicos. Vamos ya a los últimos, ¿no es cierto? Veamos cómo te va con este ejercicio. ¿15, Licen? La D. La de 15 dicen, a ver, ¿qué dice el resto? 15. Aquí está. Aquí ha de ser, aquí creo que está un error. Un chico ha de ser, ¿no es cierto? Sí, pero la chica, el chico primero. Un chico y una chica para las velocidades. Sí, por ahí está. Un pequeño error, ¿ya? Entonces, aquí dice que está un chico, ¿no es cierto? Que él va a 5 metros por segundo. Y por acá está una chica que ella, en cambio, va en el mismo sentido, entonces 3 metros por segundo. Y dice que están separados primero una distancia de 30 metros, ¿de acuerdo? Ahora dice al mismo tiempo, entonces salen al mismo tiempo, no tengo que igualar los tiempos, perfecto, hasta ahí. ¿Ya? ¿En qué tiempo alcanzará el chico a la chica? Listo, entonces siempre el más rápido, ¿de acuerdo? Va a alcanzar al que va a menor velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es el tiempo de alcance, eso sería la distancia sobre la resta, la velocidad del chico menos la velocidad de la chica. Tiempo de alcance, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos aquí? La distancia sería 30 dividido para la resta. 5 menos 13 sería 2 y 30 dividido para 2 sería 15. Y ese sería el tiempo de encuentro, de alcance, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el tiempo de alcance. ¿Listo, chicos? Ahí está, ¿no es cierto? Solo cuando es el tiempo de encuentro, ahí se suma. En el tiempo de encuentro se suman. ¿Cuándo es tiempo de encuentro? Cuando las velocidades van en sentido contrario. ¿Ya? Una va para, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiempo de encuentro sería que uno va hacia acá y el otro va hacia acá. Entonces, si yo Ay, me ay, ay. fijo en eso, ahí se suma. ¿De acuerdo? Pero en este caso, los dos van al mismo sentido. Entonces, significa que ahí tengo que restar. ¿Ya? ¿Alguna otra Ay, ya, pregunta? profe. ¿Listo? No creo que hay más dudas. Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos muy bien aquí. Listo. Vamos. Siguiente ejercicio. La C, Licen. ¿Ya?
Ya, la C. La C, profe. Listo, muy bien. La C. Ya, perfecto, dicen la C. Entonces, mira, ahora lo que pasa es que parten de un mismo punto, ¿de acuerdo? Parten del mismo punto, pero en direcciones opuestas. Significa que el uno se va hacia acá y el otro se va hacia acá. Eso es lo que me está diciendo. El uno va a 80 kilómetros por hora y el otro va, ¿no es cierto?, a 70 kilómetros por hora. ¿Listo? Y quiero ver en qué tiempo van a estar separados, ¿no es cierto?, entre los dos, ¿sí? 375 kilómetros. Necesito que el uno esté aquí y el otro está acá. Y estén separados 375 kilómetros, ¿no es cierto? Kilómetros. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como veo que las direcciones están opuestas, va a ser lo mismo que hacer tiempo de encuentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La separación que yo quiero es 375 y eso divido para la suma, ¿no es cierto? ¿Sí? El tiempo de encuentro, como están en direcciones opuestas, se suman. Entonces, tengo que sumar y eso sería 150 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, ya sé que el tiempo de encuentro, al simplificar, me va a salir en horas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, simplificamos quintas, terceras, ¿no es cierto? Y llegamos a 2.5 horas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Llegamos a 2.5 horas, pero ahora sí dice, ¿en cuántos minutos? Ahora sí, ya me está avisando, ¿no es cierto? Aunque sí está 2,5, pero te pide en minutos. Multiplicamos esto por 60 para transformar a minutos. Y 2,5 por 60 vendría a ser 150 minutos. Listo, y ahí estaría nuestra respuesta. Entonces, cuando estén en sentidos contrarios, ¿no es cierto? Direcciones opuestas, lo que tenemos que fijarnos es que siempre se van a sumar. Y cuando están en el mismo sentido, en cambio, las velocidades se van a restar. ¿Claros esa partecita? Disculpe, repítale lo que dijo el último. Disculpe, se me cortó. Ya, listo. Lo que te digo es que si están en direcciones opuestas, ¿listo? Entonces, mira, si están en direcciones opuestas o sentidos opuestos, siempre esta velocidad se suma. Pero si están en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Eso tenemos que fijarnos que las velocidades se restan. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que analicen, ¿sí? Si están en direcciones opuestas, las velocidades se suman. Y si están en direcciones contra el mismo sentido, en cambio se restan. ¿Claros? Listo, muy bien. Entonces, pasemos. Siguientes. Ya, más facilitos. Vamos a ver. Listo, a ver, vamos, trabaje. ¿Cuál es la respuesta? 75. Ah, 75. ¿Qué dice el resto?
A ver, ¿qué pasó, chicos? Vamos revisando. Me avisan, ¿no es cierto? No tengo una respuesta hasta el momento. Veamos, ¿qué dice el resto? Ya, la A. Creo que están de acuerdo. Sí, la A, profe. Sí, listo. Ya, vamos analizando lo que yo hice, ¿de acuerdo? Primero dice, determine, ¿sí? La distancia que los separa después de 1 hora y media. ¿Ya? Entonces, primero analizo esa partecita. Me está pidiendo la distancia, ¿no es cierto? Que están separados en 1 hora y media. Ahora, ¿qué es lo que me dan aquí? La rapidez. Para nosotros calcular la distancia, multiplicamos velocidad por tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Ahora voy a calcular las distancias. 30 por 1,5, 45. Esto se va hacia el norte. Y el otro, en cambio, dice que es 40 y se va hacia el este. 40 por 1,5, 60. Entonces, mira, lo que acabo de descubrir es que 45 kilómetros hacia el norte y 60 kilómetros hacia el este. Si quieres lo dibujas así o si quieres lo dibujas así. No hay problema. Hacia acá el norte, que vendría a ser 45. Hacia acá el este, que vendría a ser los 60. ¿Listo? Y la separación sería la de aquí, no hay problema, ¿sí? ¿Listo? Cualquiera de las dos formas están bien. ¿Listo? Una vez que nosotros hicimos eso, vamos a fijarnos ahora sí que voy a dividir 45 para 60. 3/4. Entonces, mira, este es el 3, este es el 4. Entonces, yo ya sé que aquí viene el 5 de ley, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso tengo que fijarme. Ahora divido 45 para 3 o 60 para 4 me daría 15 y 15 por 5, que sería 75. Mira, entonces la distancia que están separados son 75 kilómetros. ¿Listo, chicos? Ahí está. Me avisan, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? Profe, Dime. 1 hora y media no sería 1,3 porque es media hora. No, 1 hora y media, ¿de acuerdo? Sería 1,5. Porque si tú pones 1,3, eso sería 1 hora con 18 minutos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tienes que fijarte? Que son 30 minutos. Media hora son 30 minutos. Y los minutos para transformar a horas tienes que dividir para 60. Entonces, 30 dividido para 60 sería 0,5. Mira, entonces 30 minutos han sido 0,5 horas. Ya, profe, gracias. ¿Listo? No hay problema. ¿Ya? Entonces, eso tienes que fijarte. Si tú pones 0,3, ¿ya? Eso sería 18 minutos. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado ahí. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está clara esta partecita? Listo, muy bien. Entonces, vamos al siguiente. Revisemos un ejercicio, ¿no es cierto? También de la prueba. Entonces, analicemos qué tal te va.
A ver, chicos, espero sus resultados. Vamos viendo. Sí. Listo, eso. Vamos viendo los resultados. Dale, chicos. Yo te ayudé a sacar datos, mira. Revisa eso, ¿no es cierto? Que dice que el carguero se mueve hacia el este, el crucero se mueve hacia el norte, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no es cierto? El dibujo. Luego dice que dentro de 2 horas, eso sería mi tiempo, recorre una distancia de 100 millas, entonces esa sería mi distancia. Y de ahí ya te pide cuál es la velocidad en nudos del barco carguero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienes que fijarte. ¿Ya? ¿Está complicado? ¿Están revisando? Sí, listen, hágale usted nomás. Vamos a Es ver. que confunde varias cosas. Están un montón de cosas, listo. Primero, si tú tienes el tiempo y tienes la distancia, tú puedes calcular la velocidad. Entonces, eso es lo que tienes que fijarte. Distancia, velocidad, tiempo. Entonces, mi velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, mira, si me dan el tiempo y me dan la distancia, tú puedes calcular la velocidad, ¿sí o no? Entonces, vamos a ver, velocidad sería igual, ¿no es cierto?, a distancia, que sería 100, sobre el tiempo, que sería 2. Y esto vendría a ser 50 millas por hora. ¿Listo? Como te pide la velocidad, ¿ya? Entonces, lo que nosotros sabemos es que la velocidad de separación entre los dos es 50, ¿de acuerdo? Millas por hora. ¿Comprendido lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo aquí es que mi gráfico le voy a poner velocidades, no distancias. ¿De acuerdo? ¿Por qué pongo la velocidad? Porque lo que me pide el ejercicio es la velocidad. Entonces yo pongo velocidades. ¿Comprendido? Ya, si yo le pongo el 100 ahí, entonces ya tenía que fijarme que me voy a confundir un poco porque eso sería una distancia. Pero como me pide la velocidad, yo le pongo la velocidad. ¿Comprendido lo que hice? ¿Ya? Ahora, me fijo en las respuestas y yo me doy cuenta que las respuestas son exactas. Sí, las respuestas son exactas. Entonces, nosotros tenemos un triangulito en el que salen, ¿no es cierto?, exactas. ¿Cuál es ese triángulo que sale exactas las respuestas? Si la hipotenusa vale 50, si la hipotenusa es múltiplo de 5. 5, 4 y 3. Eso, 5, 4 y 3. Vamos a utilizar, ¿no es cierto?, ese triangulito, el de 5, 4 y 3. Entonces, yo ya sé que la hipotenusa vale 5. Ahora, te preguntas, ¿cuál recorre más distancia? ¿El crucero o el carguero? El crucero. Ya, revisa. A ver. Carguero. El carguero, ¿no es cierto? Porque dice, el barco carguero es 10 nudos más que el otro navío. Entonces, lo que me está diciendo es que el que recorre más despacio es el carguero. Entonces sería 4 y el de aquí sería 3. ¿Sí? Porque el carguero recorre más despacio. ¿Listo hasta ahí? Ahora que ya sé eso, 50 para 5 sería 10. 10 por 4 sería que la velocidad de aquí es 40 millas por hora y la velocidad de acá sería 30 millas por hora. ¿Listo? Ahora, ¿de quién me piden, no es cierto?, la velocidad en nudos del barco carguero. El barco carguero sería 40. Y se acabó el ejercicio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienes que revisar. Son nuestros triangulitos notables. ¿Ya? Ahora, como te pide la velocidad, significa que en el gráfico tienes que ponerle la velocidad. ¿Ya? Si te metes a poner distancias ahí, como no te está pidiendo distancia, te vas a ir por un camino muy extenso. Y vas a tener que poner variables. ¿Alguna otra pregunta? A ver, pregunte. Dicen, y la otra que dice, la velocidad del barco es 10 nudos, de un nudo igual a una milla. Ya, esas serían las unidades. ¿Ya? Las unidades. Que es lo mismo tener un nudo o tener una milla, ¿no es cierto?, por hora.
Entonces, mira, lo que puede decir que en vez de tener esto, yo le puedo poner nudos. Entonces, la separación son 50 nudos. Aquí la separación es 40 nudos. Eso es lo que te está diciendo, que en vez de millas por hora, tú le puedes llamar nudos, porque son iguales. Ya, eso es lo que te está diciendo el ejercicio. Ya. O sea, usted solo le tomó el dato del segundo que dice 2 horas por la distancia de 100 millas. Esa es la distancia de separación. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿No es cierto? Si me dan la distancia de separación, mira, si yo hago un gráfico con separación, sería que esta sería 100, ¿de acuerdo? La de separación, esto sería X y esto sería X más 10. Y así tenías que hacer para calcular distancias, ¿de acuerdo? Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Eso, entonces, para yo no tener distancias, lo que hice es dividir para el tiempo y el tiempo sería 2. Entonces, por eso se convirtió en 50 y eso ya sería velocidad. Y las demás también vienen a ser velocidades. ¿Sí? Entonces, Ya, eso es lo que tengo gracias. que fijarme. No trabajé con distancias, trabajé con velocidades. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, con eso, ¿no es cierto? Nosotros concluimos la revisión del deber.